buen día, queridos hermanos y hermanas. Les saludamos en el nombre del Señor. A cada uno de ustedes, a cada una de las familias, a cada persona, amigo que está presente en la transmisión. Para nosotros es un tremendo gozo y placer poder saludarle y estar presente en esta mañana y poder darle la más cordial bienvenida. Sean todos muy bienvenidos, queridos hermanos, a un domingo más de reunión de nuestra iglesia para poder compartir de la palabra en este nuevo modo a través de la tecnología. Agradecemos al Señor porque a pesar de todo igual nos permite poder estar comunicados y conectados entre todos. Vamos a dar inicio leyendo el versículo de Mateo 11:28 y dice la palabra así: venid a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Hermano, elegimos este versículo porque, bueno, es increíble ya que han pasado 6 meses de esta pandemia terrible que ha azotado a Chile y a la humanidad. 6 meses, medio año, ¿cierto? Duro, de cuarentena, en donde cual más cual menos hemos experimentado situaciones complejas, hemos tenido pérdidas, personas que han perdido el empleo, personas que han enfermado, han quedado con secuelas, y por eso elegimos en particular este versículo. No obstante aquello, tenemos que recordar que a pesar de todo eso, y pase lo que pase en el futuro, nosotros tenemos a nuestro Señor de nuestra parte y nosotros tenemos donde cobijarnos con Él. Lo segundo que queríamos mencionar es que en esta época también, mes de septiembre, mes de primavera, en donde todo nace o renace, también es la oportunidad para que nosotros pudiésemos renovar nuestra fe, nuestras convicciones y nuestro amor por nuestro Señor Jesucristo. Los invito a orar para continuar la mañana. Dios Todopoderoso, le damos gracias, Señor, por la vida, le damos gracias por todo lo que nos da permanentemente. Le pedimos, Señor, que usted pueda guiar la reunión, Señor, que pueda dar sabiduría a nuestro pastor para que entregue el hermoso mensaje que va a dar. También le pedimos, Señor, por cada persona y por cada familia que está presente en esta reunión, para que pueda dar provisión, Señor, para que pueda dar paz, para que pueda dar tranquilidad a cada una de ellas, Señor, en estos tiempos difíciles. Dios Todopoderoso, se lo pedimos, Señor, en el nombre de su Hijo amado, Jesús. Amén. Sigamos exaltando a nuestro Señor con nuestras alabanzas. ¿Quién sino el Señor? Las estrellas creó y su luz limitó. ¿Quién sino el Señor? Sol y luna formó, movimiento les dio. ¿Quién sino el Señor? Hacen la lluvia venir, truenos rugir. Tus obras grandes son, Dios poderoso. Tú gobiernas la creación, con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación, llenas todo tu Señor, te exaltaremos por siempre y siempre, oh Dios. ¿Quién sino el Señor ha soñado en el plan para el hombre salvar? ¿Quién sino el Señor limpiará al pecador con su sangre y amor? ¿Quién sino el Señor puede dar vida y salvar por una cruz? Tus planes grandes son,
Todopoderoso, tú gobiernas la creación. Con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación. Llenas todo tu Señor, te exaltaremos por siempre y siempre, oh Dios. Todas las cosas vienen de ti, por ti, oh gran yo soy. Todo es tuyo y para ti, oh Señor, oh gran yo soy. Dios poderoso, tú gobiernas la creación. Con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación. Llenas todo tu Señor, te exaltaremos por siempre y siempre, oh Dios, oh, por siempre y siempre, oh Dios. Por siempre y siempre, oh Dios. Cuando lloras por las veces que intentaste y tratas de ocultar las lágrimas que lloraste, solo ves pena y tristeza y un futuro incierto esperas en paz en medio de la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta, esperanza cuando no puedas seguir, aun con tu mundo hecho pedazos. El Señor guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta. Muchas veces me siento igual que tú y mi corazón anhela algo real, y su amor viene hacia mí y me ayuda a vivir en paz en medio de la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta, esperanza cuando no puedas seguir, aun con tu mundo hecho pedazos. El Señor guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta. Oh, puedes tener paz en la tormenta, esperanza cuando no puedas seguir, aun con tu mundo hecho pedazos. El Señor guiará tus pasos y en paz en medio de la tormenta.
medio de la tormenta, en paz en medio de la tormenta. Oh Dios eterno, tu misericordia ni una sombra de duda tendrá. Tu compasión y bondad nunca falla, y por los siglos el mismo serás. Oh, tu fidelidad, oh, tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provees. Grande Señor es tu fidelidad. La noche oscura, el sol y la luna, las estaciones del año también unen su canto cual fieles criaturas, porque eres bueno y por siempre eres fiel. Oh, tu fidelidad, oh, tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provees. Grande Señor es tu fidelidad. Tú me perdonas, me impartes el gozo, tierno me guías por sendas de paz. Eres mi fuerza, mi fe, mi reposo, y por los siglos el mismo será. Oh, tu fidelidad, oh, tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provees. Grande Señor es tu fidelidad. Bueno, buenos días, hermanos. Les saludamos a todos en el nombre del Señor. Estamos contentos de estar otra vez unidos como iglesia, compartiendo juntos, adorando al Señor y también compartiendo la palabra de Dios.
Quiero saludarles a todos, desde ya enviarles un gran abrazo. Gracias por esperarnos, por gastar este tiempo en que usted y yo somos edificados y somos fortalecidos por el Espíritu Santo de Dios y por la palabra de Dios. Vamos a orar para comenzar en esta mañana. Vamos a continuar hablando y explicando y enseñando la parábola del sembrador. Pero antes vamos a orar pidiendo la bendición de Dios sobre nuestros corazones. Oremos. Padre Celestial, damos gracias por esta mañana que usted nos da. Gracias, Señor, porque podemos comenzar este primer día de la semana, una nueva semana, en que usted, Señor, nos levanta, nos alienta y también nos bendice al estar juntos como familia, al estar en nuestros hogares, escuchando y compartiendo la palabra. Bendíganos, Señor, en este breve tiempo que estamos conectados. Bendiga su palabra en nuestros corazones. Se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a continuar en el Evangelio según San Mateo, capítulo 13, verso 22. Y vamos a ver tal vez la penúltima semilla. Dice el verso 22 del Evangelio: el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Para explicar esta parte de la parábola, esta semilla que es ahogada por los espinos, tenemos que entender en primer lugar que es la cantidad la que está ahogando a la semilla. Para todos nosotros el solamente pensar en asfixiarse, pensar en ahogarse es traumático. Pero acá la palabra que usa el original no está hablando de ahogarse por inmersión o cuando alguien lo están estrangulando o algo así. Acá es el ahogo por la cantidad, por la sumatoria de espinos. Es decir, un espino no ahoga la semilla, pero sí muchos espinos. Y esta palabra está muy bien usada en Lucas, capítulo 8, verso 42. Dice así, solamente para que entendamos el concepto de esta palabra ahogar. Dice Lucas 8, 42, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo, y mientras iba, la multitud le oprimía. Es la misma palabra. Jesús iba a ir a sanar a una niña, y cuando iba, dice la Biblia, que la multitud le oprimía, le ahogaba. 2 personas no iban a oprimir a Jesús, menos 10 personas, pero una multitud sí. Acá tenemos que poder expresar esto, que la idea de ahogo tiene que ver con la sumatoria. Y también dice que los afanes de este siglo es otro concepto que tenemos que entender muy bien para poder apreciar la parábola y poder comprenderla. Esta palabra afán de este siglo, la palabra siglo, no está hablando de un periodo de 100 años como lo entendemos nosotros. Está hablando de un espacio de tiempo. Está hablando de tal vez una etapa o una edad o un momento o una era. Esta etapa que estamos viviendo nosotros, el año 2020, se va a llamar la etapa o la era de la pandemia. Y cuando lo recordemos, tal vez 10 años más adelante, cuando haya cientos de vacunas y ya seamos inmunes, esperamos que sea así, nuestros hijos y nosotros nos vamos a acordar del año 2020 como el año de la pandemia. Esta es la idea de la palabra siglo. Y en realidad, cuando Jesús habla de los afanes de este siglo, está hablando de la vida que le tocó vivir a cada persona, de la vida que nos tocó vivir. A usted y yo nos tocó vivir la etapa o el siglo de la pandemia. No son 100 años, pero sí es un periodo de tiempo.
y ese es el concepto de siglo. Ahora, cada siglo y cada etapa que hemos vivido tiene su propio afán. Yo voy a leerles dos etapas o 2 años que usted y yo tal vez no vivimos o no experimentamos. El domingo 13 de septiembre de 1923. Hoy día es 13 de septiembre, pero ¿qué pasó el 13 de septiembre del año 1923? Escuche, dice: se produce un golpe de Estado militar en España realizado por el general Miguel Primo de Rivera. Ese mismo mes, Japón es sacudido por un terremoto de insólita violencia. Y también, el 21 de septiembre de este año 1923, comienza la revolución comunista en Bulgaria. Eso pasó en 1923, cuando la mayoría de nosotros no habíamos ni siquiera nacido. Pero ¿qué pasó en septiembre de 1961? El año que yo nací, y tal vez algunos de ustedes nacieron. Escuche, dice, el año que yo nací, el socialista Tancredo Neves llega a ser primer ministro de Brasil. En República Dominicana, la policía dispara contra manifestantes que esperaban la llegada de la comisión de la OEA. Finaliza en la isla de Yesi el juicio contra el gobierno turco derrocado por un golpe militar. Los Estados Unidos continúan sus experimentos nucleares subterráneos. En Israel se produce una manifestación árabe en San Juan de Acre y el ministro de Asuntos Soviéticos, Gromyko, pide el reconocimiento a la ONU de la República Democrática Alemana. Eso pasó en 1961. La verdad es que si no fuera porque yo le menciono los años, usted se daría cuenta que la vida no ha cambiado mucho y las noticias se parecen mucho a las noticias actuales, a las noticias de hoy. Terremotos, ensayos nucleares, golpes de Estado, violencia, la policía contra los manifestantes, problemas en Israel. Pero fueron noticias que sucedieron, una en el año 1923 y la otra en 1961. Y yo le comparto esto para que usted comprenda y yo comprenda que no importa el año, todos los años tuvieron su afán. Todos los años tuvieron su afán y las personas tuvieron que vivir ese siglo o esa etapa que les tocó vivir. Nuestros abuelos y nuestros padres tuvieron que vivir buenos tiempos o tiempos más o menos o tiempos no muy buenos de la mejor manera posible. Días y años que eran muy similares a los días y años de ahora, pero es uno quien decide si va a vivir la vida con afán o sin afán. Esto es muy importante entenderlo para poder comprender bien esta parábola, esta parte de la parábola. Es uno el que decide vivir la vida con afán o sin afán. Lo que ahoga es la sumatoria. Un espino, una persona no ahogaba a Jesús, era la multitud. Y también cuando hablamos de el siglo, estamos hablando de la etapa, la vida que nos tocó vivir a nosotros. Y hoy día, usted y yo, estamos viviendo como todo el mundo, la etapa, la era de la pandemia del coronavirus. Ahora, ¿qué es el afán? El afán está definido y explicado en la Biblia como preocupación, ansiedad. Una de las definiciones en el griego que más me gusta es cuando dice que el afán es la mente dividida. Es decir, la idea es que la persona se fractura en varias partes e intenta ir en varias direcciones al mismo tiempo. Los griegos usaban esta palabra afán para describir a una persona demasiado reflexiva.
a una persona demasiado reflexiva. Acá en Chile diríamos algo así como la piensa mucho. La piensa mucho. Ahora, la preocupación, según los expertos, es un mecanismo normal en el proceso para resolver problemas. La preocupación es algo normal y es una herramienta que tiene el ser humano para resolver problemas. Pero el problema es cuando la preocupación se transforma en nuestro problema. Y otra vez volvemos al origen, es decir, es la sumatoria de preocupaciones. Lo normal es que nos preocupemos de cosas y lo normal es que aprendamos a resolver problemas, pero el exceso de preocupaciones, esto es lo que produce en lo que se define como el afán. El apóstol Pablo reconoce que él tenía preocupaciones. Por ejemplo, en 2 Corintios, capítulo 11, verso 28 al 29, él dice así: y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Pablo estaba preocupado y dice, se agolpa sobre mí la preocupación por todas las iglesias. Pero tenemos que definir lo que es todas las iglesias que él había establecido. El apóstol Pablo no estaba preocupado de las iglesias que había establecido Apolos, las que estaba estableciendo Bernabé y Juan Marcos después que se separaron, porque en la historia de la iglesia hay muchas más iglesias de las que nosotros vemos en el Nuevo Testamento. Y el apóstol Pablo estaba preocupado de ese grupo de iglesias que él había establecido y una que otra a las cuales les envió una carta. Pero esta gran preocupación, el apóstol Pablo estaba resolviendo el problema escribiendo cartas, solucionando, respondiendo a las iglesias, enseñándoles por medio de cartas. Y si usted lee las cartas del apóstol Pablo, él pide que las cartas sean leídas en esta iglesia, en esta otra iglesia. Entonces, todo lo que el apóstol Pablo, que él tenía, esta preocupación que se agolpaba sobre él lo estaba resolviendo. Porque la preocupación es parte de un proceso normal para resolver nuestros problemas. Las preocupaciones son normales. Dios nos creó para que nos preocupemos. Nos creó con esa actitud de preocuparnos. Pero acá el afán tiene que ver con el exceso de preocupaciones. El apóstol Pablo nunca estuvo ansioso o afanado. Por eso le escribe en Filipenses capítulo 4, versos 6 al 7, un versículo muy conocido y que para nosotros es muy familiar. Dice así: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Acabo de leer Filipenses 4 del 6 al 7 para que usted lo marque en su Biblia, porque es un pasaje bíblico muy importante. Y quiero rescatar por lo menos 3 frases del pasaje. En primer lugar dice, por nada estéis afanosos, es decir, preocupados de demasiadas cosas, excesivamente preocupados. Pero también dice, y la paz de Dios. Si hay algo que el apóstol Pablo tenía, a pesar de toda su preocupación por las iglesias, era la paz de Dios. Él la experimentaba. Y Dios quiere que usted y yo la experimentemos. Y la otra frase dice que Dios guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Acá el apóstol Pablo está hablando de nuestro estado mental.
cómo la preocupación, el afán, puede afectar nuestro estado mental. Por eso dice, por nada. No tenemos que explicar el significado del griego de la palabra nada. Nada es nada, dice. Por nada estéis afanosos. ¿Por qué? Porque Dios quiere que nuestros pensamientos estén protegidos, que tengamos nuestro estado mental sano. El apóstol Pablo no se distrajo tratando de solucionar todos los problemas. Ese no era su forma o su estilo de vida. Él tampoco intentó aconsejar a cada persona o escribir una carta a cada iglesia, o intentó correr, como decimos muchas veces, como gallina sin cabeza en todas las direcciones. Eso es el afán. Dividir la mente es fracturarse e intentar ir en varias direcciones al mismo tiempo. El apóstol Pablo no hizo eso, todo lo contrario. Él se detuvo y él nos aconseja a hacer lo que él hacía, porque esta era su experiencia personal. Dice, orar, que nuestras peticiones sean conocidas delante de Dios, que la paz de Dios gobierne nuestros corazones, controle nuestra mente, nuestro estado mental, la oración, el corazón bajo el dominio del Espíritu de Dios. Eso es lo que el apóstol Pablo nos está aconsejando. Ahora, no solamente el apóstol Pablo quería que no estuviéramos afanosos, sino también Jesucristo está enseñándonos a no estar afanosos. Y esto está en un pasaje también muy conocido en el Evangelio según San Mateo, capítulo 6. Mateo capítulo 6, versos 25 al 34. Anote bien este pasaje porque es muy lindo, es muy hermoso. Mateo 6, versos 25 al 34. Jesús dijo así, acá está Jesús hablando. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. En este pasaje que es tan hermoso, que para muchos de ustedes tal vez es uno de los pasajes favoritos por las palabras que dice el Señor Jesucristo, en estos pasajes la palabra afán aparece 6 veces. Y de esas 6 veces, la frase no afanarse aparece 3 veces. No afanarse, para que ustedes y yo nos demos cuenta el énfasis que hace el Señor Jesucristo. Porque el afán ahoga la palabra. Y
hace que la semilla sea infructuosa. No todas las personas vivieron con afán la vida que les tocó vivir, y no todas las personas viven con afán la vida que les toca vivir. Hay un hecho muy interesante en Lucas capítulo 10, verso 41 al 42. El encuentro de Jesús con Marta y María. Dice así la palabra de Dios. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada, estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Aquí encontramos a dos personas viviendo la misma vida, en el mismo lugar geográfico, en la misma situación y con la misma persona, pero una que estaba afanada y otra que no. ¿Se da cuenta? Dos personas en el mismo lugar, viviendo la misma realidad, pero una estaba afanada, pero también turbada. Y la palabra turbada es la palabra que, la idea es que está haciendo alboroto, está haciendo ruido. Marta estaba golpeando los platos, estaba tirando la loza, estaba molesta, quería llamar la atención de María. Esa es la palabra turbada. Y Jesús acá enseña una gran lección y nos enseña lo que realmente es la solución a el afán. Y María también tenía la respuesta. Jesús dice, una sola cosa es necesaria. Es decir, María estaba preocupada de una sola cosa, no de tantas cosas. ¿Se da cuenta cómo la preocupación es una herramienta para resolver problemas? Pero no todos los problemas. Por eso María estaba tranquila y Marta estaba afanada y turbada. Ya estaba apretando los dientes, estaba irritada, estaba molesta, estaba tirando las cosas, haciendo ruido con toda su actividad. Jesús acá nos enseña la respuesta al afán, que es enfocarnos en una sola cosa. La salida para el afán es tomar decisiones. Es decir, tenemos que decidir en qué cosas nos vamos a enfocar, qué cosas podemos hacer y qué cosas no podemos hacer, y otro conjunto de cosas que no vamos a hacer. Estar afanado y turbado es la actitud y la sensación más triste. Usted y yo hemos estado así muchas veces. Afanados y turbados, terminamos molestos, tirando las cosas. ¿Por qué? Porque estamos enfocándonos en demasiadas cosas. Y acá el Señor Jesucristo con esta frase, solo una cosa es necesaria. Y María decidió por esa cosa. Es decir, María resolvió un problema. ¿Se da cuenta? Lo que yo trato de resaltar y lo que resalta esta historia es que había dos personas en el mismo lugar, bajo el mismo techo, con la misma persona, en la misma situación, y una estaba afanada y la otra no. La otra tenía esa paz que habla el apóstol Pablo. Tenía su mente guardada en Jesucristo. María nos enseña realmente la salida al afán, que es tomar una decisión. Dejo todo esto y me quedo con Jesucristo. Seguramente ella también estaba preocupada por muchas cosas, pero decidió no hacer todas las cosas. Decidió enfocarse en lo que es su prioridad. ¿Cómo nos damos cuenta, amigos, hermanos, que esta vida es la única vida que nos va a tocar vivir? Y muchas veces, por nuestro afán, estamos perdiendo nuestras prioridades. Nos vamos alejando del Señor. Nos vamos alejando de las cosas importantes. Eso es lo que sucede con el afán. Estaba Jesús en casa y Marta no estaba preocupada de Jesús.
estaba dejando lo más importante. Por eso Jesús dice que el afán ahoga la semilla, ahoga la palabra de Dios. El afán nos aleja y nos distancia del Señor. Pero también habla de las riquezas, que también son un factor de ahogo, que oprimen la semilla. Un escritor llamado Francisco Quevedo escribió esta frase: poderoso caballero es don dinero. Poderoso caballero es don dinero. La semilla también se ahogó por el engaño de las riquezas. Aquí el Señor Jesucristo presenta a las riquezas como una persona que es capaz de engañarme. La idea es como un timador, un estafador, que me hace creer algo que no es. Acá el problema no son las riquezas, y en realidad el problema nunca han sido las riquezas ni las cosas materiales. El problema, lo que nos ahoga, es el exceso de confianza que las personas ponen en las riquezas, en sus bienes, en las cosas materiales. El exceso de tiempo que las personas dedican a obtener los bienes, a obtener las riquezas. Este es lo que ahoga la semilla. Esto es lo que nos distancia de Dios. Hay muchos pasajes que hablan en cuanto a este tema, pero hay que hacer notar con mucha fuerza que el problema no son las riquezas. El problema es el exceso de confianza, el exceso de tiempo que gastamos tratando de obtenerla. Esto nos aleja de Dios, y un pasaje muy conocido también en 1 Timoteo capítulo 6, verso del 6 al 10 dice lo siguiente: pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Gran verdad. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse, note esta énfasis, los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Raíz de todos los males es el amor al dinero. El amor. ¿Se da cuenta de que hay un exceso? Porque todos necesitamos dinero. Todos queremos una casa. Todos queremos un auto. Pero es el exceso. Son los excesos los que ahogan la palabra y la hacen infructuosa. Eso es algo que nosotros tenemos que llegar a asumir con madurez y con espiritualidad. Y hay la advertencia en la Biblia muy clara. Muchos se extraviaron de la fe queriendo enriquecerse. Queriendo enriquecerse. Hay personas que se han enriquecido sin querer enriquecerse. Su vida no gira en torno a lo que tienen, a lo que poseen. Están sus bienes materiales, los tienen. Y en la Biblia está llena de hombres ricos. Y en este mundo siempre va a haber ricos y siempre va a haber pobres, dijo el Señor Jesucristo. Pero el problema es el exceso de confianza en las riquezas, cuando al final de la vida nos damos cuenta que las riquezas nunca serán más poderosas que Dios. Nunca van a ser más poderosas que nuestro Dios. Las riquezas pueden ahogar tu fe, nuestra fe, y dice la Biblia que muchos se extraviaron de la fe. ¿Se da cuenta? Como el bienestar económico, el buscarlo con exceso, ahogó la palabra de Dios, la semilla. Para terminar,
yo quiero hacer un pequeño resumen de lo que es la parábola del sembrador para explicar una conclusión final. Usted recuerda esa semilla que fue arrebatada por el malo, que la Biblia identifica como Satanás. El malo arrebata la semilla por su crueldad, por el miedo, por la forma de humillar a la persona. Pero también la semilla que cae en los pedregales, esa semilla que es afectada por la aflicción y la persecución. Cuando la persona vive algo así, muchas veces abandona la fe. La palabra se hace también infructuosa porque no tiene raíz, por algo tan impactante como es la aflicción, la persecución, y tal vez porque la persona esperaba otra cosa, que todo va a estar bien, porque alguien le dijo que en la vida cristiana no habían estas cosas, que todo era un jardín de rosas. Pero en estas dos semillas yo quiero destacar algo muy importante, que uno no tiene el control. No tenemos el control sobre el malo. No podemos controlar al diablo. Tampoco tenemos el control sobre la aflicción. Tampoco sobre la persecución. Pero acá, sobre el afán y las riquezas, sí tenemos el control. Por algo Jesús enfatiza, y el apóstol Pablo enfatiza diciendo, no os afanéis. ¿Qué quiere decir? Que podemos hacerlo. Podemos hacerlo. Usted y yo podemos controlar el exceso de preocupación. Usted y yo podemos enfocarnos en lo que es importante, en lo que son nuestras prioridades. También podemos nosotros equilibrar nuestro amor por las cosas materiales. Observe que el apóstol Pablo dice, los que quieren enriquecerse. En esta última semilla, en esta semilla que cae en los espinos que la ahogan, nosotros tenemos mucho control. Nosotros podemos estar en paz, vivir en paz en nuestro corazón. Por eso el apóstol Pablo dice, no os afanéis, y Jesucristo también lo indicó. Y también nosotros somos los que a veces confiamos excesivamente en las cosas materiales, en lo que tenemos, y somos nosotros los que las buscamos de una forma tal vez desesperada. Esta actitud, según la Biblia, nos aleja de Dios, ahoga la palabra y no permite que demos fruto, porque dice, se hace infructuosa. Una persona afanada y engañada por las riquezas no da fruto, no es de bendición y no va a ser nunca de bendición. Las cosas materiales y el afán terminan alejándonos de las personas que más amamos. ¿Por qué trabajar tanto? ¿Por qué preocuparnos tanto si al final me estoy distanciando de los que más amamos? El afán y las riquezas nos distancian de la comunión con la iglesia, porque queremos trabajar, queremos tener más, o la preocupación. Pero lo más triste de todo es que nos distancia de Dios, de nuestro Señor Jesucristo, que nos habló la palabra, que sembró la semilla en nuestros corazones. Jesús dijo, no os afanéis, y también dijo, hombres de poca fe. Un problema que tenemos y que tal vez nos va a acompañar toda la vida es nuestra poca fe. Pero a pesar de eso, yo le invito a confiar y creer en nuestro Señor Jesucristo. Jesús quiere que usted sea una semilla que dé fruto. Jesús no quiere que usted siga siendo esa persona afanada y turbada, engañada por el engaño de las riquezas. Que el Señor les bendiga.
Si abatido y dolido estás y cansado del precio cargar, Cristo nos llama. Si al final del camino estás sin saber hacia dónde mirar, Cristo nos llama. Ven ante su trono, el Padre te recibirá con sangre preciosa. Jesús compró nuestra maldad. Deja atrás tu vergüenza y pesar. Ven a Él, ya no esperes más. Cristo nos llama. Trae toda tristeza al altar. Vida nueva Jesús te dará. Cristo nos llama. Ven ante su trono, el Padre te recibirá con sangre preciosa. Jesús borró nuestra maldad. Ven ante su trono, el Padre te recibirá con sangre preciosa. Jesús borró nuestra maldad. Oh, 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 oh. Oh, cuán hermoso es nuestro Salvador. Canta aleluya, Cristo vive. Nadie es más grande, es nuestro Salvador. Canta aleluya, Cristo vive. Oh, cuán hermoso es nuestro Salvador. Canta aleluya, Cristo vive. Nadie es más grande, solo Él es Señor. Canta aleluya, Cristo vive. Ven ante su trono, el Padre te recibirá con sangre preciosa. Jesús borró nuestra maldad. Ven ante su trono, el Padre te recibirá con sangre preciosa. Jesús borró nuestra maldad.
hasta un día llegar frente a Él. De su amor a todos contaré. Bueno, queridos hermanos, estamos llegando al final de este culto, el cual estuvo muy hermoso, al igual que la mañana y el resto del día, que se ve que está maravilloso. Los invitamos a llevarnos esta hermosa palabra, este hermoso mensaje que nos entregó el pastor, y también, al igual como dijimos en un principio, por la primavera, este momento y estos tiempos de renacer, que podamos también nosotros renovar nuestras convicciones, nuestra fe, nuestro amor a nuestro Señor Jesucristo. Agradecidos al Señor, hermanos, por esta hermosa mañana, por este poder compartir, poder utilizar esta herramienta para poder alabar, glorificar y honrar a nuestro Señor. Gracias, Pastor, por la enseñanza. Gracias, Gabriela. Gracias, Benjamín, por esas alabanzas hermosas que nos llenan nuestros corazones. Los invitamos a suscribirse a nuestro canal, a que puedan con sus familiares, con sus vecinos, amigos, compartir el link de nuestra iglesia. Y también esperamos que esta semana sea una semana que tenga muchas bendiciones, que puedan haber soluciones a lo mejor a problemas que hemos tenido, que puedan empezar los que están saliendo de las cuarentenas a trabajar, que el Señor les proteja, que el Señor les cuide y que les dé una semana bendecida. Bueno, para finalizar, hermanos, queríamos leer un versículo de Hebreos 10:23 para que de regalo para que lo tengan en la semana, que dice lo siguiente: mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Bueno, hermanos, fue un tremendo gusto, placer nuevamente haber estado y haberlo acompañado en este tiempo, así que les deseamos una hermosa y linda semana. Chao, que estén muy bien. Hermanos.